Guido Medero y Björn Lambrecht son dos de los ciclistas fallecidos en plena competición que son considerados héroes por los aficionados al ciclismo. Como ellos, también lo son otros más desconocidos para el gran público por hacerlo fuera de las cámaras en edades impropias, como los 5 gregarios de Miguel Indurain fallecidos por causas diversas, o nuestro protagonista de hoy, un tipo que en 2016 y con la misma edad que el saltador de esquí, pudo vencer una etapa World Tour a Primož Roglič antes de que el esloveno se convirtiera en una superestrella mundial. 8 años después, mientras el ganador de Giro y Vuelta gana más de 4 millones de euros al año gracias a 2 multinacionales centroeuropeas, Alexei Satevic fallece anónimamente sin causa conocida como juguete roto del ciclismo y de la UCI que ha olvidado a los deportistas de su país en una ridícula postura woke, como juguete roto de las prácticas dopantes realizadas en su país y como juguete roto de la propia madre patria Rusia. Un ciudadano que dejó de ser profesional al mismo tiempo que, de repente, su país desapareció del ciclismo de alto nivel. Homenajea a este hombre en los comentarios, como nosotros le realizamos este humilde tributo. Alexei Satevic llegó al ciclismo profesional como tantos otros rusos del pasado, como Eugeni Bersin o Dmitry Konishev, a través del paraíso italiano para los europeos del este. Allí compitió como junior y sub-23 y rápidamente llamó la atención del conjunto Katusha, el equipo ruso creado en 2009 tras comprar la licencia del monstruoso equipo de Tinkoff, en el que lograron 2 victorias de etapa con Pavel Brut y Vasil Kirienka en el Giro de Italia de la Epomir Cera en 2008. 2 años después, Satevic ya formaba parte del equipo en el que el andorrano Joaquín Rodríguez encontró la motivación para pasar de buen escalador a convertirse en número 1 del ranking UCI, ganador de monumentos y podium en las 3 grandes vueltas por etapas. Eran los años de regreso del ciclismo ruso al más alto nivel tras una década en las sombras, gracias al aporte monetario del excéntrico Oleg Tinkoff y, en el caso del Katusha, del también multimillonario ruso Igor Makarov. Con dinero, fácilmente logró la licencia World Tour, y Satevic enseguida encontró los resultados necesarios para triunfar en el ciclismo. A pesar de no llegar a unos 70 metros de estatura, Alexei era un hombre rapidillo, con una excelente velocidad punta, y la gran mayoría de sus éxitos se realizaron en clásicas belgas e italianas de nivel secundario. Así, por ejemplo, logró su primer triunfo como profesional en el GP de Samin de 2013, cuando aprovechó un despiste en el pelotón para escaparse los últimos 500 metros y alzar los brazos para dejar el jersey de Katusha lo más alto. Clásica victoria de estilo Konishev y un prometedor triunfo para un tipo que a los 24 años pensaba que se podía comer el mundo de la bicicleta. En aquel entonces, Roglič había subido por primera vez a una bicicleta como profesional en las filas del modesto Adria Mobil y jamás pensaba tener una carrera legendaria. Meses después, lograría su segundo triunfo al sprint en el Memorial Adriano Rodoni, ante monstruos como el dopado Franco Pediciotti antes de renacer en Bahrein, Sonny Colbrelli antes de convertirse en un monstruo come niños en Bahrein, y el también fallecido y dopado David Rebellin a la tierna edad de 42 años, justo la misma que tenía el comedor de hamburguesas Chris Corner cuando venció la Vuelta a España tan solo unos días después. Satevic estaba eufórico y prosiguió creciendo en las 2 siguientes campañas con puestos de honor en más carreras de pueblo y en otras importantes, como Gante-Wevelgem o la Flecha Brabanzona. Eran años de bonanza, con la aparición de la nada de Ilnur Zakarin, el popular y delgadísimo ruso que inspiró la creación del premio Zakarin del sitio Ciclismo 2005, y que, después de haber crecido con Satevic en Katusha, despuntaba ganando ni más ni menos que el Tour de Romandía al keniata blanco del Tour por Vilarcia, a Vincenzo Nibali justo después de haber ganado el Tour de Francia, o a Nairito Quintana en un doblete histórico de Katusha junto al especialista en competencia suiza Simon Spelak. Satevic había pasado a un segundo plano con la aparición de este ser de luz ruso, pero al año siguiente él también pudo probar las mieles del éxito, efímero, pero éxito al fin y al cabo. 2016 fue el año del cambio de jersey del equipo ruso a la Gran K, que jamás podrá hacer la competencia en Bold de Special K,
pero que pretendía dar el gran salto adelante gracias al plan de Vladimir Putin para que Rusia volviese a ser la potencia mundial deportiva que eran los años del dopaje masivo en la Unión Soviética. Lamentablemente para los rusos y tras las investigaciones alemanas y una comisión independiente de la AMA, se descubrió la corrupción del presidente Lamin Diak. Se estrechaba el cerco contra la Rusada, la agencia antidopaje rusa que ocultaba positivos por dopaje, los cuales empezaron a aparecer masivamente en diversas disciplinas deportivas. Pero mientras, los ciclistas rusos seguían a lo suyo. Satevich sacó el tarro de las esencias en la Volta a Cataluña, la primera competencia World Tour en la que participaba en aquel año. Después de finalizar en el top 10 en 4 etapas y meterse en varias fugas y escapadas, lograba el sueño de su vida el 27 de marzo de 2016, la clásica etapa del circuito de Montjuïc de Barcelona, mientras por detrás Kenyatta Blanco, Alberto Contatrol o su líder andorrano intentaban quitarle el jersey del líder a Nairito Quintana. Satevich se fugaba con un entonces semidesconocido Primož Roglič, que debutaba en el World Tour con el conjunto Lotto Jumbo. Por aquel entonces, Rogoda tenía solo 6 victorias como profesional y ninguna de ellas en el World Tour. Aguantando los tirones del esloveno en la subida barcelonesa y relevándose entre ellos como si se conocieran de toda la vida, pudieron llegar a la última vuelta del circuito escapados con distancia suficiente para jugarse la victoria entre los dos. El esquiador esloveno no pudo soltar la subida y, como si fuera un simple gusano, Satevich aplastó a Roglič en la llegada aprovechando su punta de velocidad. Fue la única victoria World Tour del ruso y la última de su carrera profesional. Fue el principio del fin. 2 meses después, en el Giro de Italia, Roglič lograba su primera victoria World Tour y la primera en una gran vuelta, destruyendo a los favoritos en la larga contrarreloj llana de la edición. A partir de ahí, el Lotto Jumbo empezaron a diseñar un plan para convertirle en la superestrella que es hoy en día. Los rusos, además, brillaron en ese Giro, pero en esta ocasión, en la formación Gazprom-Rusvelo, muy cercana a Putin por motivos obvios y donde competían entre otros el creador de hoteles de cámaras de hipoxia y dopado atrapado Alexander Kolovnev. No fue el ya veterano vendedor de Liejas quien triunfó en este Giro, sino 2 de los mayores monstruos jamás creados en la última década. Sergei Firsanov volando por las montañas a la tierna edad de 34 años y Alexander Foliforov, el mítico joven sin victorias que logró el único triunfo de su carrera en la hilarante cronoescalada Alpe di Suisi, donde aplastó a Vincenzo Nibali y Steven Kruijswijk como si fueran tristes hombres de jengibre. Satevich no pudo brillar. Tan unida estaba su vida a la de Roglič que el mismo día que el esloveno triunfó, Satevich perdió su gran oportunidad. Tramposo como él solo, decidió ir a rueda del especialista sueco Tobias Ludvigsson en la contrarreloj durante gran parte del recorrido y fue expulsado por su propio equipo del Giro tras recibir el millonario Makarov una multa. Ese mismo año no renovó por Katusha, pero el equipo y el ciclismo ruso ya estaba en demolición. En julio, la AMA había demostrado el doping ruso en los Juegos Olímpicos de Sochi y gracias al informe McLaren los rusos fueron expulsados de los Juegos Olímpicos de Río. La investigación continuó, pero en cuanto al ciclismo, el grifo se cerró. Los patrocinadores dejaron de creer en los rusos, Tinkoff se fue y Makarov se iría al poco tiempo, vendiendo su equipo a los suizos, con el mismo patrocinador que hoy arrasa con Mathieu van der Poel, el del doping para el cabello. Satevich, aún joven, logró encontrar trabajo en el Gazprom, el retiro de todos los rusos por aquel entonces, pero el equipo ya no era el volador del Giro 2016 y en 2017 hizo una temporada totalmente anónima, como Foliforov. Ambos se retiraron al final de la campaña, Satevich con tan solo 29 años. Mientras el joven Alexander Blasov empezaba a sacar la cabeza en ese equipo tan sospechoso, los rusos que habían visto truncadas sus ilusiones se quedaban atónitos viendo cómo el hoy ciclista del Bora y compañero precisamente de Roglič renunciaba a su nacionalidad para poder competir en la UCI de la Partian, la que te veta si has nacido en Rusia, porque ya te identifican directamente como dopado. Satevich buscó la alegría en el hockey sobre hielo, pero no la encontró. Ahora,
murió con 34 años, mientras Roglic busca ganar el Tour de France con Blasov, el ex ruso, de lugarteniente. La fina línea entre el éxito y el fracaso